Tecnología. En esta oportunidad vamos a conversar con un colega periodista, además asesor comunicacional, que me conoce, tengo que decir, desde que yo era un pasante en Televen, porque allí trabajaba él como reportero. La vida le ha llevado por distintos ámbitos de la comunicación social y bueno, es un gusto hoy poderlo entrevistar ya de ancla. Él también ha estado, incluso me atrevo a decir de ancla también has estado, Johan, Algunas en algún oportunidades. momento. Y fue reportero y bueno, este servidor le tocaba como pasante trabajar con él en otro canal hace ya unos cuantos años, no digamos la fecha. Bienvenido, Johan. Es Johan Merchan. Gracias, Derek. Bien. Mire, un placer tenerlo acá porque Johan se ha dedicado a la comunicación política en los últimos años y hay el tema de la tecnología. ¿Exactamente cuántos años tienes, Johan, haciendo comunicación política digital? Wow, 11 años casi ya. 11 años. Y obviamente en 11 años apareció Twitter, ya estaba Facebook desde el 2004, apareció después más recientemente Instagram. Y creo que la comunicación se ha modificado por la tecnología en sí y las maneras como las personas a través de las redes tienen para poder recibir una noticia o una información. ¿Qué destacas de este aspecto tú que has trabajado con importantes políticos de nuestro país? ¿Qué consideras es la clave para tener éxito en la comunicación digital y qué no se debe hacer? Comienzo por allí. Sí, fíjate, hoy día es básico adaptarse al momento, ¿no? Con la situación país que vivimos y obviamente todo el tema financiero que afecta a las personas, obviamente el comportamiento de las redes sociales en Venezuela no es el mismo que en el resto del mundo. Por ejemplo, la mayoría de las redes sociales a nivel internacional son utilizadas para entretenimiento, Sí. para otro tipo de acciones, salvo Twitter, que sí mantiene un perfil más o menos uniforme a nivel Bueno, Donald mundial, Trump sigue usándolo como que es en España. para generar opinión, buscar información, etcétera. En Venezuela, todas las redes sociales se han volcado a búsqueda de información. Tenemos casos como Instagram, por ejemplo, donde una red social dedicada netamente al tema de la fotografía hoy día es una fuente de noticias también, y que muchos medios de comunicación y muchas personalidades la usan para abordar un target que se mantiene alejado de la política de alguna manera. Inclusive herramientas que tenemos día a día en el teléfono como WhatsApp son utilizadas hoy día para la comunicación política porque es la forma más cercana que de alguna manera orgánica tienes para llevarle información, mensajes, contenido a las personas, y que el costo al ser orgánico es mucho menor que, por ejemplo, utilizar mensajería masiva a través de SMS. Entonces, un poco adaptarse a la realidad del país donde estás trabajando y además a las condiciones que van fluctuando en el transcurso del tiempo es algo fundamental. Porque hoy, por ejemplo, se ha venido presentando hace un año para acá la situación de que inclusive las personas lo piensan dos veces para descargar contenidos multimedia. Se les come el saldo, se les comen los megas, no tienen para recargar la renta, o las mismas operadoras por la situación país de alguna manera han restringido los planes a planes estándar donde una vez se te consume la renta mensual, te bloquean el acceso a los datos o tienes que ingresar a otro sistema de pago de datos. Entonces, esto las personas lo piensan hoy día dos veces y por eso es optimizar los contenidos, que ya sí es una máxima de las redes sociales a nivel mundial, de generar contenido de calidad, etcétera, pero ahora además tienes que pensar en el peso de ese contenido, el tiempo de duración de ese contenido, que tiene que ser inclusive menor para que las personas puedan adaptarse. En ese caso, Johan, incluso tú que has estado en la fuente política desde hace muchos años y has trabajado con distintos políticos importantes de nuestro país, ¿cómo crees que se debe manejar? Porque creo que hay un error con eso. Fíjense que, por ejemplo, en Instagram hay gente que maneja el tema de las noticias de manera muy extensa, muy larga, y a veces eso cansa porque allí el protagonista es la imagen, a diferencia de Twitter, que colocas incluso un link y puedes tener la noticia completa. En el caso de los políticos, cuando se hace una campaña electoral, ¿cuáles crees que son los mayores errores y los mayores aciertos que ellos pueden cometer a la hora de algo? ¿Y qué tan fundamental es el equipo de comunicaciones con los colegas periodistas que trabajan con cada uno de ellos? Sí, mira, lo fundamental primero es conocer cuál es la audiencia que tienes en cada una de esas redes sociales, ¿no? Obviamente las personas, hemos visto variaciones inclusive en Twitter. Twitter pasó de tener 140 caracteres al doble, a 280 caracteres, inclusive con una etapa beta donde cuentas verificadas podían tener esa opción. Hoy día ya está abierto a todo el mundo. Eso te permite ampliar el mensaje, pero siempre, sobre todo en el mundo de la política, la síntesis es un problema porque las personas quieren decir muchas cosas, pero el espacio es reducido. Entonces, lo primero es ubicarte en la audiencia que tienes y cuál es la red social a la que tienes, conocer tu audiencia en cada una de esas redes sociales. No es lo mismo la persona que está en Twitter que la que está en Instagram, que la que está en Facebook. De hecho, habitualmente la persona que está en Facebook es la más desconectada del acontecer político. Entonces, esa persona, si tú le vas frontalmente con un mensaje de política, probablemente te rechaza, te bloquea o te pasa de largo. Entonces, ahí tienes que buscar, como decimos coloquialmente en Venezuela, dorarle la píldora a la persona para que pueda llegarle igualito la información. Inclusive hemos visto recientemente el escándalo mundial que se presentó con Facebook a raíz de la campaña de Donald Trump, donde inclusive ya había publicidad que te llegaba de manera
bombardeante y directa, pero que tú ni siquiera sabías la fuente de eso. Eso obliga a una legislación mundial que hoy día está en discusión, tanto en Europa como en Estados Unidos. Europa ya avanzó mucho más en eso que en Estados Unidos, pero en Venezuela todavía sigue siendo, ¿sabes?, como muy orgánico y muy rudimentario el tema del uso de las redes sociales para ello. No porque no se disponga de la tecnología ni se tenga la voluntad de hacerlo, sino por un tema fundamental de recursos, porque todas esas redes sociales, la publicidad se monetiza en dólares y es un tema que para Venezuela es complicado. Tú me preguntabas cosas, por ejemplo, errores comunes que ocurren en las redes sociales. Bueno, en Instagram tú no puedes colocar un link de un video o de una página web porque sencillamente en el contenido del post no lo vas a poder ver. Claro. Tienes que colocarlo en la biografía y hay gente que no termina de comprender detalles tan básicos como eso. Inclusive yo en estos días conversaba con unos amigos de una embajada y les decía, mire, cada vez que ustedes colocan un post en su cuenta de la embajada están cometiendo este error y no se daban cuenta y son una embajada de un país importante. Importante, quiero desarrollar un poco esa idea al regreso. Vamos a hacer una pausa. Vean cómo hablas, Johan Merchant, colega periodista, excelente periodista por demás, y por eso la soltura laboral y la claridad de las ideas. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Vamos a seguir conversando sobre este tema para que vean cuáles son las claves y cómo se maneja la comunicación política y cuál es el arte que hay que tener para que el mensaje llegue de manera óptima y no se cometan errores como este, por ejemplo, que le estaba señalando. Ya venimos con más.